Son las 7:38 de la mañana. Mire, retail es un término inglés. Significa eso, venta al por menor, ¿sí? La venta al cliente final y sin ánimos de reventa. Nuestro invitado sabe de ello, sabe de retail, le lleva el pulso, es referencia, se interesa por lo que pasa en nuestros países. Además, es un analista muy influyente, conferencista muy buscado, líder de opinión en su área. Es Laureano Turienzo, es presidente de la Asociación Española de Retail y presidente del Círculo Iberoamericano de Retail. Laureano, bienvenido, ¿cómo está? Feliz día. Muchas gracias, un absoluto placer estar aquí con vosotros. Un gusto, gracias por acompañarnos en el estudio. ¿Cómo describir, siendo además presidente del Círculo Iberoamericano de Retail, la foto del retail en Iberoamérica con realidades además tan distintas en países de enormes contrastes? ¿Cómo pinta esa foto? No, evidentemente es, como bien dices, es complicado, ¿no? Sacar una fotografía única, pues desde países como, por ejemplo, México, comparado con países como puede ser Ecuador o países, etcétera. Mira, yo, por ejemplo, yo asesoro a 9 de los 10 principales compañías de Iberoamérica que venden o alquilan algo a clientes finales. Por ejemplo, en Colombia soy el asesor principal del Grupo Éxito, de los supermercados y tal, que a mí me parece un referente, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta región podemos ver cosas muy, muy interesantes. Yo, en el caso de Venezuela, espero entre hoy y mañana sacar muchas conclusiones, pero lo que he estado viendo, porque estuve con directivos en Alemania de venezolanos que fueron a verme, que evidentemente está progresando, está en una fase de progreso. Nosotros dependemos mucho, el comercio final depende del consumo, ¿no? Claro. Si la economía va bien, por regla general el retail va bien. Como vaya mal, en cualquier país del mundo cae, ¿no? Pero yo, por lo que me han comentado, por ejemplo, ustedes tienen supermercados de una calidad que, que en muchos barrios de Madrid no hay. O sea, porque claro, al final tendemos a decir que la tienda tipo de Londres es toda la misma y hay de buena calidad cualquiera que haya ido. Sí. Es verdad. De hecho, yo estaba pensando ayer en el éxito del retail y me hice una lista muy particular. Siento, y estará incompleta la lista, que el retail depende de qué, de la oferta, de la demanda, del producto claro, del mercado, del tamaño de las economías, del ingreso incluso de mercadeo. ¿De qué más depende el retail? Bueno, depende mucho. Yo siempre digo que el retail, cualquiera que venda algo al final, que venda un producto o servicio, compite contra todo y contra todos. Un supermercado compite contra la suscripción de Netflix. A ver. Un supermercado compite contra el fin de semana que haya buen tiempo y que la gente decida ir a la playa. Claro. Al final creemos que solo competimos contra en nuestro sector, ¿no? Pero al final nosotros tenemos un presupuesto, cada uno de nosotros, y si, por ejemplo, gastas suscripción en el gimnasio, pues eso evidentemente al final tienes lo que tienes, ¿no? Sí. Hoy hay dos prioridades, destacan dos, la salud y la alimentación luego. Pero salud primero, me llamó la atención que esa cifra nos la dieron la semana pasada. ¿En la región es similar? Fíjate, ese dato es muy, muy interesante, Román. Es en todas las partes del mundo. Absolutamente todo. Salud primero. Desde la pandemia. En Europa prioridad no estaba en el registro, ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en Alemania. Desde la pandemia, la prioridad número 1, conceptual, es el tema de salud. Luego, otras cosas que han crecido radicalmente en todo, además son cosas generalistas, que pasan en todos los países, por ejemplo, el tema de las mascotas. Radicalmente, está subiendo desde la pandemia. Y luego lo que tiene que ver también todo con nuevos hábitos de consumo que tienen que ver con la salud, por ejemplo, pues comida más saludable, etcétera. Pero esas son dos tendencias ganadas y también, a diferencia de, por ejemplo, Europa, una tendencia clarísima es el envejecimiento de la población, cosa que vosotros no tenéis tanto. A ver, ¿qué peso tiene la tecnología? Es decir, no es viable hoy en día una gran cadena, por ejemplo, de supermercados que no tenga venta en línea y la posibilidad de un delivery o de un pick-up. Sí. Eso estará, me imagino que igual en España que en Venezuela o que en Ecuador. En cualquier parte del mundo.
A tal punto, nosotros, a día de hoy, y también desde la pandemia, desde 2019, es radical en todas las partes del mundo cómo se ha disparado la digitalización. Que cuando hablamos de digitalización estamos hablando de las veces que observamos un móvil. Cuando hablamos de digitalización estamos hablando de las veces que enviamos un WhatsApp, etcétera. Hoy en día somos todos consumidores digitales, pero desde tus padres. Entonces, todo el que tenga una tienda tiene que dialogar con los consumidores, no solo desde el mundo físico, también desde el mundo digital. Por ejemplo, hoy no debería ser... A mí me sorprende, por ejemplo, que haya todavía cadenas de tiendas que no tengan una app. Me sorprende. Sí, sí. Me sorprende porque es un camino que tenemos que ir por ahí. Y yo creo que hoy en día la tecnología, que evidentemente nunca tiene que ser el protagonista, porque al final el retail es un asunto humano, ¿no? De personas, de confianza. Pero evidentemente lo que tienes que vivir en los tiempos que te tocan vivir, ¿no? Y revestirte de tecnologías. Sí. Ya lo mencionaba hace un instante, es Laureano Turienzo que nos acompaña. En sus visitas decía, bueno, yo vengo a dar, pero también me llevo mucho. Mucho. ¿Qué viene a dar y qué se ha llevado hasta ahora en este momento esta visita? Sí, llevo un día, ¿no? Ayer fue un día extraordinario porque estuve no me acuerdo el nombre de la montaña, en el hotel... en el Humboldt, en el Ávila. Bueno, me pareció increíble, ¿no? Pues ya me llevo algo, ya ha merecido la pena, ¿no? Las vistas, increíble, la gastronomía, la gente. Pero yo sobre todo lo que vengo es un poco a hablar de tendencias a nivel mundial que casi seguro van a suceder aquí. ¿Por qué? Porque si suceden en todos los países del mundo es cuestión de tiempo, en mayor o menor medida, con la idiosincrasia propia de cada país. Pero sabemos que esto que me comentabas de la salud está pasando en todas las partes del mundo. O sea, está pasando, pues aquí se incrementará, etcétera. Y básicamente vengo a ayudar, a intentar dar esa visión generalista de tendencia y luego aprender porque, por ejemplo, yo, es curioso, en Alemania, dando una conferencia que había muchos directivos venezolanos viéndome, yo les decía, oiga, ustedes dentro de 3, 4, 5 años van a ir a las universidades y a las escuelas europeas y norteamericanas a explicar cómo manejaron en un territorio muy, muy complicado porque muy, muy voluble, cómo consiguieron mantener el retail, cómo consiguieron hacer cosas y nosotros nos quejamos de inflaciones claro, nos quedamos asustados. Entonces, estoy seguro de que dentro de 4 o 5 años directivos venezolanos explicarán cómo moverse en territorios muy complicados que nosotros ni los hemos visitado y que cada vez estamos viendo, ¿no? Es muy interesante. ¿A dónde apunta el retail? Es decir, hablamos de la importancia que tiene la tecnología hoy, siendo, digamos, materia pasada, que está en pleno desarrollo, pero ¿qué viene? Sí, bueno, ahí vemos... yo creo que vamos a una velocidad. Yo siempre digo que han sucedido tantas cosas en estos 3 años. Recordemos que hace apenas en 2020, en marzo, estábamos asaltando los supermercados en busca de papel higiénico. Sí. Eso pasó a nivel mundial, o sea, algo que no estaba en los guiones, algo... han sucedido tantos que ha pasado la vida en estos 3 años que parece que ha sido una década. Han sucedido tantísimas cosas que yo creo que nos lo dirán los libros de historia lo que ha sucedido. Es literalmente imposible que nosotros seamos capaces de analizar los cambios emocionales, sistémicos a nivel mundial que han sucedido. Es imposible. Igual que no supimos explicar qué había sido la Segunda Guerra Mundial en el 48, 49, 50, nos dijeron después. ¿Y qué es lo que de las pocas cosas que sabemos? Es, por ejemplo, la transformación digital ha ido a una velocidad enorme. Estamos hablando ya de las inteligencias artificiales que lo iba a poner sobre la mesa, claro. Que van a sustituir a gente como yo, por lo visto, a gente como usted, a todo el mundo al final va a sustituir, que luego nunca es así. Y fíjate a tal punto que estábamos hablando hace 1 año y medio de que el metaverso venía a cambiarlo todo y ya están enterrando al metaverso. Claro. Lo están enterrando. No llegan a nacer casi. Sí, no ha llegado a nacer y ya lo están enterrando. Y ahora están con las inteligencias artificiales, que a mí me parece más potente. A mí sí que me parece bastante más amplio. ¿Cómo no? Y eso sí que me parece posiblemente que pueda cambiar. Posiblemente, para mí, creo que va a ser la revolución más grande de la historia después de Internet. En la inteligencia artificial estará quien me diga qué comprar en el mercado o qué ingredientes necesito para tal receta, ¿no? Todo. La inteligencia artificial también será muy útil para los
por ejemplo, para los retailers, para predecir qué es lo que tú vas a necesitar, antes de que lo pienses. O sea, de hecho ya más o menos ya lo saben a través de estadísticas, con históricos, hoy, ¿no? por ejemplo, Amazon o Target o cualquiera, o Mercadona o cualquiera, sabe perfectamente las cosas que nosotros queremos antes que lo pensemos. Mira, a tal punto que hoy, por ejemplo, Amazon tiene muchísima más información de los norteamericanos que del gobierno norteamericano. Pero vamos, sin lugar a dudas. Claro. Ellos pueden predecir perfectamente a quién vas a votar tú. ¿Por qué? Porque en función de lo que tú consumes sabes perfectamente de qué equipo eres, de qué tal. Entonces, eso más o menos ya llevamos tiempo, pero yo creo que la inteligencia artificial va a ir nos va a llevar a un lugar que no solamente va a adivinar lo que tú necesites de consumo, sino que va a conectar muy bien las cadenas de suministro para que te llegue a tiempo, para que tal. Entonces, yo creo que estamos en un momento embrionario fascinante, que no se nos puede ir de las manos, se nos puede ir de las manos, que ahí está el peligro, pero yo creo que son momentos emocionantes y fascinantes de la tecnología, que no hay que tenerle miedo, igual que no tuvimos tener miedo pues en la revolución industrial, ¿sabes? Pues evidentemente hubo cambios sísmicos, pero al final hemos ido siempre, la tecnología, hasta ahora, veremos, nos ha llevado a sitios pues más productivos. Hoy, por ejemplo, decimos mucho, por ejemplo, de la automatización de los países. Que podemos decir, bueno, es que ahora vamos a todo robotizar y tal. Pero uno luego se pregunta cuáles son los países más avanzados del mundo y con menos nivel de paro, y son los que están más automatizados. Corea del Sur, Japón, tal. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que tener previsión, pero yo creo que son momentos fascinantes. Sí, así lo es. ¿Hasta cuándo se queda? Pues me quedo hasta el miércoles porque me voy a Cartagena, el jueves, a Cartagena, Indias, a dar una conferencia. Perfecto. ¿Cuántos países visitan esta gira por América? Pues mira, visito 2, pero voy a estar durante un mes porque tengo que volver a España a hacer una cosa, voy a estar como en 12 países también, pero también en Asia voy a estar. Ah, qué interesante. Sí, voy a Japón y a Corea del Sur. Y mi vida se ha convertido en vivir en los aeropuertos. Pero yo soy un reflejo de que el COVID más o menos se está superando porque yo estoy viviendo en los aeropuertos, lo veo en los aeropuertos llenos, parece que la cosa ya se ha medio superado. Bueno, y en Venezuela bien atendido por Italo Atencio de ANSA, ¿eh? No, la verdad que muy emocionante, y una de las cosas, él es parte de la Junta Directiva del Círculo Iberoamericano. Yo he estado en todos los países, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, había estado en todo, me faltaba Bolivia y Venezuela. Por supuesto, yo tenía que estar aquí y me interesaba muchísimo, siempre he tenido, además tengo raíces lejanas, ¿no? Entenderlo no es fácil, a veces entender la realidad de nuestro país no es fácil para nosotros que vivimos acá, ¿eh? Y sobre todo desde fuera, siempre todas las visiones que te dan. Yo siempre he sido muy de la opinión de que las cosas están muy bien, tienes que leer, tienes que observar, tienes que recepcionar, pero si lo ves, como que lo entiendes mejor, ¿no? Sí. Y a mí me parece muy interesante. Pues muchísimas gracias, Laureano, por habernos acompañado. Nada, es un absoluto placer. Un gusto, un privilegio. Laureano Turienzo es presidente de la Asociación Española de Retail y del Círculo Iberoamericano de Retail.